por estar aquí entre ustedes, ¿verdad? Mi familia quisiera estar aquí también, pero bueno, en el tiempo del Señor, ¿verdad? Podrán venir, pero les mandan muchos saludos. La iglesia también, Comunión de Supe, allá en Perú, también manda muchos saludos y está gozosa. También le siguen en las redes, escuchan los sermones para comparar, ¿verdad? A ver si estamos enseñando correctamente, ¿verdad? Así que es un gozo realmente, hermanos, estar aquí y saber que Dios ha sido fiel con nuestras vidas en medio aún de las dificultades. Sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Así es. Yo creo que ya todos están ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 hasta el 17. Vamos a tratar de terminarlo en una hora. Si no, pues tal vez será como una hora y media, Pastor Brian. Bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí con mis hermanos que amamos tanto, Señor, porque tú nos has unido como una familia. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta, que transforma nuestras vidas, Señor, y nos da ese gozo, Señor, de estar juntos alrededor de tu palabra, Señor, que es la que nos exhorta, la que nos anima, la que nos lleva, Señor, por el sendero que tú quieres que caminemos. Padre, gracias, Señor, por los pastores de esta iglesia y gracias, Señor, por cada uno del liderazgo también. Pedimos, Señor, que se pueda seguir proclamando tu nombre, Señor, y que tu palabra, Señor, sea siempre esa guía, Señor, que tú has dejado para nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en esta hora y te damos gracias por todo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gusta estrenar? Estrenar ropa, zapatos, una casa. ¿O una qué? ¿Un reloj? ¿Un lobo? Ay, ay, ay. Ya está hablando de otro nivel, ¿verdad? Un carro, tenía aquí un carro también, ¿verdad? Así que es interesante, ¿verdad? Que cuando estrenamos algo, sentimos hasta un olor diferente, ¿verdad? Cuando estrenamos un par de zapatos nuevos, se siente olor como a cuero, ¿verdad? Y es agradable a nuestra nariz. Bueno, como escogidos de Dios, mis hermanos, cada día tenemos el privilegio de poder vestirnos con el Señor Jesús y tener ese ser de olor agradable delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Y el sermón de esta mañana lo he titulado Vistiéndonos como hijos amados de Dios. Como ustedes saben, la carta de Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde él está en el mejor hotel, ¿verdad? Así era, ¿no? No, ¿verdad? Está en la cárcel, ¿verdad? Epafras ha llegado hacia él, le ha llevado noticias sobre la iglesia, cómo está la iglesia, ¿verdad? Y realmente la iglesia estaba caminando bien en el Señor, pero habían peligros, ¿verdad? Habían peligros. En los primeros 2 capítulos de Colosenses, ¿verdad? Como es normal en el apóstol Pablo, la primera parte de la carta siempre es doctrina y la segunda parte es práctica, ¿verdad? En el capítulo 3 sabemos que ya empieza él de manera práctica a decirles a los hermanos cómo andan los hijos del Señor, cómo caminan, ¿verdad? Y pues el versículo 1 del capítulo 3 es un versículo que se ha predicado muchas veces y que es realmente un ánimo para nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Muy bien, pero esta mañana nos ocupamos en los versículos del 12 al 17, ¿verdad? 12 al 17. Y ya en los versículos 9 y 10, el apóstol ya nos ha dicho, ¿verdad? Nos invita a que nos despojemos del viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre, conforme dice ahí a la imagen del cual lo creó, ¿verdad? Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento
pleno. Muy bien. Nuestra vida en Cristo, hermanos, es una vida sobrenatural. ¿Sabían ustedes? Es una vida sobrenatural, pero que se vive de manera natural. Como creyentes no andamos en el aire, ¿verdad? Como levitando, no, andamos con los pies bien puestos en el suelo. Pero es una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque realmente es el Señor el que nos ha llamado a su reino. Ahora que estábamos cantando estos signos, nos damos cuenta cuánto gozo da exaltar el nombre de Cristo. ¿Pero por qué? Porque tenemos una vida nueva, hermanos. ¿Ha puesto su fe usted en Cristo Jesús? Amén. Entonces, usted puede vivir una vida sobrenatural de manera natural, ¿verdad? Pero esta vida, y eso es lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero estamos en un proceso, al cual nosotros le llamamos el proceso de santificación, que dura ¿cuánto, mis hermanos? Dura toda la vida, toda la vida. Y qué bueno es saber eso, ¿verdad? Porque no nos podemos jactar, ya llegué a un nivel, ¿verdad?, de espiritualidad. No, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir acercándonos a Dios cada día, vivir como a Él le agrada. Esta vida se va renovando y el Señor va quitando de nosotros, va arrancando de nosotros cosas que a Él no le agradan. Pero también Él quiere que sea una actitud nuestra, de decir, no, esto no le agrada al Señor y tengo que irme despojando, ¿verdad? Y sin duda alguna, mis hermanos, por eso Dios creó a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia como un cuerpo funciona y dentro de la iglesia recibimos el discipulado, ¿verdad? ¿Cuánto dura el discipulado? Bueno, termino un libro y ya terminé el discipulado, ¿verdad? También dura toda la vida, hermano. El Señor nos va llevando, nos va transformando a su imagen, ¿verdad? Y qué bueno saber que como comunidad, como iglesia de Cristo, tenemos estudios bíblicos, podemos ir creciendo en ese pleno conocimiento de Dios. ¿Qué quiero enseñar esta mañana, mis hermanos? Cristo nos manda a manifestar de 3 maneras nuestra nueva vida. Cristo nos manda a manifestar de 3 maneras nuestra nueva vida. ¿Para qué? Para que mostremos su amor y honremos su glorioso nombre. Pablo insta en esta sección a que los hermanos se despojaran de todo comportamiento inapropiado a su unión con Cristo. Sino le dice, vístanse con actitudes que son apropiadas para un hijo de Dios, ¿verdad? Estaba pensando ahorita que el hermano Antonio estaba predicando y enseñando sobre Herodes, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que Herodes era un creyente, hermano? De ninguna manera. Era un hombre que asesinó, que hizo todo para poderse quedar en el poder. Un hijo de Dios, hermanos, se viste de amor, ¿verdad? Y eso es un versículo principal en todo este párrafo, es el versículo 14, porque dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, mis hermanos, en esta sección el énfasis está en los motivos. ¿Por qué debemos de deshacernos de las viejas obras y manifestar las nuevas o las cualidades de la vida nueva? El primer mandato que encontramos aquí, hermanos, el primer imperativo está en los versículos 12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué vamos a aprender en estos 3 versículos? Que tenemos que vestirnos como escogidos, santos y amados del Señor. ¿Sabía usted que usted es amado por el Señor?
¿Por qué usted está en Cristo, hermano? ¿Porque usted era tan bueno? ¿Porque usted también buscó del Señor? No. Es porque a Él le plació. Y por eso dice aquí claramente la palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Quiénes eran los colosenses, hermanos? Bueno, eran escogidos de Dios. Ahora les dice: ustedes tienen que manifestar este andar en Él, ya que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha llamado a su reino. Él nos ha separado para ser testimonio a este mundo que actúa en contra de Dios, que no honra a Dios. Nosotros, hermanos, somos el objeto del amor de Dios. Entonces, en vista de este gran privilegio, como escogidos de Dios, de manera soberana, santos, que hemos sido apartados por Él, amados por Él, ¿qué debemos de manifestar? Bueno, la palabra lo dice claramente ahí en el versículo 12, ¿verdad? Dice: como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ustedes tienen que vivir con un corazón compasivo. Esta es la cualidad, hermanos, que manifestó el buen samaritano, ¿se recuerdan? Que tuvo misericordia de aquel que estaba ahí, tirado en el suelo, asaltado. Pasaron varios ahí, ¿verdad? Y aún el sacerdote. Pero pasó el buen samaritano y tuvo compasión de él. ¿Qué es vestirnos de entrañable misericordia, mis hermanos? Pues es ser sensibles, hermanos, a las dificultades. Somos el pueblo del Señor, estamos unidos en Él, somos el cuerpo de Cristo. Cuando nuestros hermanos padecen, ¿cuál es nuestra actitud? También nos compadecemos, también oramos por ellos, también les apoyamos. Eso es lo que Dios quiere que nos vistamos, hermanos. De esa manera, que no nos hagamos de la vista gorda, decimos en Honduras, como que no miramos, sino que realmente nosotros prestemos atención y podamos apoyarnos unos a otros. Me da mucho gozo saber que la iglesia, Palabra de Cristo, se apoya unos a otros. Todavía estoy en el grupo ahí, a veces escribo un poquito, ¿verdad? Pero puedo ver cómo nos anima, hermanos, saber que como cuerpo nos apoyamos, tenemos misericordia, ¿verdad? El Señor dice en Lucas 6:33, sed pues misericordiosos, dice el Señor, como también vuestro Padre es, ¿qué, mis hermanos? Misericordioso, ha tenido misericordia de nosotros. Pero no solamente tenemos que vestirnos de entrañable misericordia, sino también de benignidad. Y es esa amabilidad, esa bondad con la que actúa el creyente, mis hermanos, con respecto en el trato a los demás. Su vida está saturada de amabilidad. Es alguien que realmente muestra que el amor de Cristo está en él. Y el Señor es nuestro ejemplo, ¿verdad? El Señor es nuestro ejemplo de lo que es ser bondadoso, de lo que es ser un hombre o una mujer de Cristo, que manifiesta esta actitud. Pero también, aparte de entrañable misericordia, de benignidad, también habla de, ¿qué más sigue ahí en el texto? ¿Están siguiéndome? Humildad, ¿verdad? Humildad. Es esa actitud de servicio alegre al prójimo. Hay un versículo que es muy especial para hablarnos de la humildad. Filipenses 2, versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis hermanos, eso es ser humilde. Eso es vivir en humildad. Es esa característica de que nosotros estimamos a los demás como superiores a mí mismo. Y ustedes saben por qué Dios pide eso de nosotros, hermanos, que nosotros estimemos a los demás como superiores a mí mismo. Porque si no, no nos podemos servir, hermanos. Si yo miro a mi hermano igual que yo,
es igual que yo, ¿verdad? Pero si yo me veo menos que él, entonces yo puedo servirlo de mejor manera. Y es algo bien interesante, mis hermanos, porque solamente en el Señor podemos ver ese ejemplo, hermanos. Él, siendo Dios, se humanó. Fue despreciado y desechado. Varón de dolores. Qué ejemplo tan claro, hermanos, de lo que es vivir en humildad. Pero también habla la palabra ahí en mansedumbre, ¿verdad? Dice benignidad, humildad, de mansedumbre. Mansedumbre, aquellos que han renunciado a la violencia y que depositan su confianza en Dios en su vida diaria. No se impacientan por cualquier cosa. No sé si ustedes usan esa frase, no somos como el fósforo, ¿verdad? Que solo ya explotamos, encendemos, no, sino que tenemos esa paciencia que es parte del fruto del Espíritu, hermanos. Como nos dice Gálatas, ¿verdad? 5:23. ¿Cuál es el fruto del Espíritu, mis hermanos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es parte del fruto del Espíritu, mis hermanos. El ser mansos. ¿Cómo eres tú? ¿Eres como un fósforo o eres tranquilo? ¿Puedes tener esa confianza de que Dios está en control de todos tus aspectos de su vida? Realmente es algo que la sociedad, ¿verdad? Podemos evidenciar que no es tan manso, y cuando estamos en el tráfico, ¿verdad? Nos damos cuenta, ¿verdad? No es fácil ser manso ahí en el tráfico, ¿verdad? O como decía alguien, cuando juega, en Perú se juega mucho fútbol, ¿verdad? Ahí reflejas quién eres, si eres manso o no, ¿verdad? Cuando te quitan la bola o cuando te dan tu toque, ¿verdad? Pero también habla de paciencia, hermanos. Esa es otra manera de cómo nos debemos de vestir, ¿verdad? De paciencia. Y es esa demora a una explosión de ira. Esa es una característica de una persona sabia, que tiene paciencia. Y es interesante, mis hermanos, que termina con esto el versículo 12, mansedumbre y de paciencia, pero el versículo 13 amplía lo que es la paciencia. Y dice ahí el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esto, mis hermanos, es claramente esa extensión que nosotros podemos ver en la paciencia. Soportándonos. ¿Qué significa soportar, mis hermanos? Es tener esa larga paciencia, ¿verdad? Cuando a veces las cosas no salen bien, ¿verdad? A veces tenemos diferencia con los hermanos, pero podemos soportarnos, hermanos. Y la palabra que continúa ahí, el verbo que continúa, dice soportando unos a otros y perdonando unos a otros. ¿Eres tú alguien que perdona o eres alguien que guarda rencor? Fíjense cómo la palabra nos llama a que nos vistamos, hermanos, de esta manera. Los que perdonan no guardan rencor. El que no perdona está en una cárcel, ¿verdad? Está en una cárcel. ¿Por qué? Porque no puede dejar ese rencor con el otro. Y somos el pueblo del Señor. Estamos en una familia, mis hermanos. Bueno, las familias tienen sus diferencias. Sí, ¿verdad? Pero esperamos que en la familia del Señor, aunque haya diferencias, podamos tener esa actitud de perdón. Y mire quién es el ejemplo nuestro, ¿verdad? Y si alguno tuviera queja contra otro, ¿verdad? De la manera que, ¿quién, mis hermanos? Que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo, hermano? Y nos sigue perdonando, ¿verdad? Cada día. Es increíble. Entonces no tenemos excusa para decir, bueno, es que yo no puedo perdonar a mi hermano por esto que me hizo, ¿verdad? No.
de la manera que Cristo perdonó, así hacedlo también vosotros. Wow, mis hermanos. Sin duda, mis hermanos, esta es una lista corta, pero cumplir esta lista, hermanos, solamente con la ayuda del Señor, ¿verdad? Sin duda, todos estos aspectos tratan con las interrelaciones o entre las interrelaciones personales dentro de la iglesia. Y sin duda alguna, el creyente ha sido transformado por el Señor. Es una nueva criatura, ¿verdad? Por ahí algunos dicen, ¿y tú por qué eres enojón? Es que si era mi papá, ¿verdad? Ah, sí, pero eres nueva criatura, hermano. Ya no puede ser así. Bueno, eso era tal vez porque él no se había conocido al Señor o fue su pasado, ¿verdad? Pero nosotros, en Cristo, hermanos, nosotros tenemos que tener estas actitudes. Y es fácil, hermano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es fácil? No. Es una batalla, ¿verdad? Porque todavía estamos aquí. Pero en la medida de que nosotros pedimos al Señor, Señor, ayúdame a manifestar lo que tú manifestaste en mi vida. Ese amor, ese perdón, a manifestarlo con mis hermanos, con aquellos que tú has llamado, pero también, hermanos, no solamente en la iglesia, sino afuera de la iglesia. A veces es bonito, estamos en la iglesia, ¿verdad? Bien bonitos, ¿verdad? Bien santitos, pero cuando vamos al trabajo, ¿qué tal? Cuando llegamos a la casa, tenemos esa misma actitud. Y eso es lo que el Señor quiere, mis hermanos, de nuestra vida. Vestidos pues como escogidos de Dios, dice la palabra. Por esa causa, hermano, entonces nosotros tenemos que vestirnos con estas actitudes, pero ¿lo tenemos que hacer a la fuerza, hermano? El Señor no quiere que nosotros a la fuerza demos este fruto, no, quiere que lo demos naturalmente, ¿verdad? Cuando yo pongo ejemplo de frutos en Perú, pongo el ejemplo de la palta, ¿verdad? O el aguacate, ¿verdad? Pero cuando vengo a Sinaloa, pongo el ejemplo del mango, ¿verdad? Porque aquí hay mangos a morir, ¿verdad? ¿Han visto ustedes algún árbol de mango dando un mango a la fuerza? Un mango, otro mango. ¿Así es el árbol, hermanos? No, los da naturalmente. Cuando llega el tiempo, florea. Después se cae la flor y ahí está el mango. Y empiezan a crecer y maduran. Y después podemos comerlos. Bueno, algunas veces ni los damos madurar, ¿verdad? Verde lo comemos, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere el Señor de la vida cristiana, hermanos. Que nosotros vivamos de manera que ese fruto del Espíritu se manifieste como hijos de Él, mis hermanos. Ya no somos parte del mundo, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Fuimos elegidos por Él, fuimos escogidos por Él. Así que nosotros estamos completos en Él. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Eso es lo que dice Colosenses 2:10, ¿verdad? Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos, no necesitamos más. Es Él el único que puede transformar nuestra vida. Sin duda alguna, mis hermanos, estas características son claves. Y si deseamos disfrutar una vida plena en Cristo, tenemos que estar llenas de estas cualidades, hermano. Tenemos que vivir para el Señor. Ahora te pregunto, cuando tú piensas en estas cualidades, ¿te hace falta crecer en alguna de ellas? Yo creo que sí, ¿verdad? Cada día tenemos que crecer en el Señor, hermano. Pero como digo, en la medida de que tú estés lleno del Señor, que vivas en el Señor, que estés dándole gloria a Él por todo lo que Él te enseña cada día, pero cómo te lleva adelante, entonces tú vas a dar un buen testimonio de lo que es vivir para Cristo. Y sin duda alguna el versículo 14 también es algo clave, ¿verdad? Todo está ligado al amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Eso es lo que dice el versículo 14. Y sobre todas las cosas,
Vestidos de qué, mis hermanos? De amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros realmente hemos conocido a Cristo, si realmente nosotros nos hemos entregado para que Él gobierne nuestras vidas, entonces vamos a tener amor, mis hermanos. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Tiene que ser, mis hermanos, porque de ahí depende lo demás, ¿verdad? Y ahí dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor, mis hermanos, es como el cinturón que ata todas estas virtudes cristianas, que las mantiene ahí para que nosotros podamos dar fruto. También ese lazo que une a todos los creyentes entre sí mismos con el Señor, mis hermanos. La verdadera unión con Jesús consiste en que Él nos ama. Y nosotros, como sus hijos amados, debemos amarnos los unos a los otros. El amor de Cristo, hermano, tiene que ser evidente en la iglesia. Tiene que ser evidente. Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué, mis hermanos? En que tienen amor los unos por los otros. Ese amor ágape, ese amor que solamente proviene de Dios y que se manifiesta en hacer bien a los demás, hermanos. Hay un pasaje que es maravilloso, que nos explica, nos da conceptos claros cómo es el amor, ¿verdad? Primero los Corintios 13, versículos 4 al 7. Y sin duda alguna, el pasaje está hablando sobre las lenguas, ¿verdad? Pero ahí podemos encontrar cómo es el amor también. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Verdad que se parecen las características que estamos viendo hace un momento? No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el versículo 8 es impresionante, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y en el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, hermano, ¿cuál es? El amor, ¿verdad? Así que el versículo 14, mis hermanos, de Colosenses 3, es como ese remate de una prenda de vestir, ¿verdad? Tal vez los que son un poquito más fijados se dan cuenta de que las piezas en la ropa tienen remates, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se abran, sino que se mantengan ahí firme la tela, ¿verdad? El amor, mis hermanos, es esa virtud cristiana soberanamente importante en la vida de la iglesia, mis hermanos. Es importantísimo y debemos de usarlo como ese cinto que sujeta las demás características, ¿verdad? Somos su iglesia, mis hermanos. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Estás en la iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo. Estamos creciendo en santificación, pero tenemos que tener esa actitud también de buscar la santidad, de buscar honrar a mi Señor con mi vida, todos los días de nuestra vida. ¿Estás disfrutando del amor del Señor? ¿Realmente te sientes amado por el Señor? Si realmente te sientes amado por el Señor, entonces manifiesta tú de esa manera también a tu Señor lo que es el amor. Lo maravilloso, mis hermanos, es que si tú amas al Señor con todo tu corazón, sin duda tu actitud va a ser y vas a manifestar estas cosas que acabamos de ver. Vas a amar mejor a tu prójimo.
Y todo va a comenzar con tu prójimo más cercano, ¿verdad? A los que estamos casados, ¿quién es nuestro prójimo más cercano? La esposa, ¿verdad? Y al revés también el esposo, ¿verdad? De ahí empieza, ¿verdad? Y ese amor empieza en el hogar, ¿verdad? Porque, como decía otra vez, podemos vernos bien bonitos, pero en nuestra casa, ¿qué estamos manifestando? Estamos manifestando estas actitudes, estas características como hijos de Dios. Es que, hermano, yo no puedo manifestar. No puedes. ¿Por qué? Es que se me hace muy difícil, ¿verdad? Ok, ¿estás en Cristo? Si estás en Cristo, sí vas a poder. Pero tienes que entregarte a Él. Tienes que estar cerca de Él. El amor, hermanos, es el vínculo perfecto, dice la palabra. Pero en el versículo 15, mis hermanos, encontramos otro mandato ahí, imperativo del Señor, ¿verdad? Versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados, ¿en qué, mis hermanos? En un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Será que es que es algo raro que esté mencionando el cuerpo aquí, hermanos? No, somos el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Los creyentes tienen que vestirse con la paz de Dios. ¿Cómo eres conocido tú? ¿Como un pacificador o como un peleonero? Interesante, ¿verdad? Pero aquí dice claramente que si estamos vestidos de ese vínculo perfecto que es el amor, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Qué es esto? Que la paz de Dios gobierne, mis hermanos. Bueno, la palabra ahí, gobernar, ¿verdad? Habla de dominar, de reinar, de determinar vivir en paz, hermano. Los creyentes estamos llamados a la paz de Cristo en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo, mis hermanos? La iglesia. Cuando los cristianos, hermanos, y esto pasa cada día, ¿verdad? Cuando los cristianos necesitan tomar decisiones en sus vidas, ¿qué es lo que les va a guiar? Sin duda alguna que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también esa paz que Cristo nos ha derramado también en nuestros corazones. Y es un factor determinante, hermanos. No sé si usted ha tenido la experiencia de escuchar a alguien cuando recién se convierte. Y usted le pregunta, ¿qué es tu sentir ahora que estás en Cristo? Que estás con el cuerpo de Cristo. Tengo paz. Tengo una paz que no la puedo entender. Esa es la paz de Dios, hermanos. Esa paz que el mundo no la puede dar, ¿verdad? Esa paz que viene por medio de ¿qué? De la fe. Esa paz que viene de que nosotros también decidimos vivir en paz por lo que ya el Señor ha hecho entre nosotros. Y esta es la voluntad de Dios, hermanos. La paz es una gran posesión para el creyente. Y por cierto, la paz no es ausencia de problemas, ¿verdad? Porque los problemas ahí van a estar. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener esa actitud. Y esto, mis hermanos, es vivir dirigido y sustentado por la obra del Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, mis hermanos. La paz de Dios es algo, hermanos, que no podemos explicar. Hace un tiempo corto, hace como unos 8 meses, mi esposa perdió a su mamá, mi suegra, ¿verdad? Híjole, qué momento tan difícil, ¿verdad? Cuando me tocó darle la noticia a ella. Oh, qué duro eso, hermanos. Pero después entró en la paz del Señor. Y dijo, ella está mejor ahora que yo. Fíjense. Qué esperanza la que tenemos en el Señor, mis hermanos.
Y esa esperanza la encontramos en su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es la que realmente nos afirma, y ese es el otro paso, ¿verdad? Que vamos a ver. Pero realmente, mis hermanos, tenemos que preguntarnos, ¿realmente la paz de Dios está dirigiendo mi corazón? ¿La paz de Dios está dominando mi corazón? ¿O mis pasiones están dominando mi corazón? Es triste, mis hermanos, porque aún a veces como creyentes, hermanos, estamos amargados o resentidos, ¿verdad? Pero eso no es una actitud. Así no se visten los hijos de Dios, mis hermanos. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Si la paz de Dios está dirigiendo tu vida, se reflejará primeramente contigo mismo, pero también en tu casa. Y se trasladará también a la iglesia, mis hermanos. Sin duda alguna, ese renuevo vendrá en todos tus pensamientos, en todos tus sentimientos, en todas tus actitudes. Van a ser dominados por esa paz divina. Y que sin duda alguna, mis hermanos, es la meta de Cristo. Eso fue lo que dijo en San Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow, hermanos, qué confianza tenemos en el Señor, ¿verdad? Qué regalo, hermanos, tener la paz de Cristo, hermanos. Cuando el mundo no tiene paz, nosotros podemos vivir en su paz. Y como iglesia tenemos que vivir en paz. ¿Eso quiere decir que no van a haber diferencias? No, sí van a haber. Pero aún así la paz de Cristo va a gobernar en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, esto es otra cosa que es parte de la vestimenta del creyente. La paz de Dios, que esa paz entonces gobierne en el cuerpo. Y si esa paz gobierna en su iglesia, sin duda alguna, hermanos, vamos a estar en esa unidad como el cuerpo del Señor. Hemos sido llamados para formar parte del cuerpo. Entonces, el estar en Cristo, hermano, va a producir también esa paz. Pero también mire cómo termina ese versículo: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que sí fuiste llamados en un solo cuerpo, pero que sean agradecidos, sean agradecidos. ¿Das gracias tú por el cuerpo de Cristo, hermano? ¿Estás agradecido por la iglesia donde el Señor te ha permitido congregar? ¿O no? Bueno, tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Hoy es domingo, ¿verdad? O vienes corriendo: quiero ver a mi hermano, quiero ir a animar a mi hermano, sé que está pasando una dificultad, ¿cómo puedo apoyar a mi hermano? Y ahí, hermanos, es cuando nosotros como hijos de Dios manifestamos el agradecimiento de por qué estar en Cristo, hermanos. ¿Eres agradecido tú? Hermanos, es una característica solo del creyente, ¿verdad? En el mundo no hay agradecimiento, hermano. Todo es por fuerza, ¿verdad? Pero los creyentes tenemos que estar agradecidos. Y agradecidos porque Dios nos puso en su cuerpo la iglesia, hermanos. Una de las cosas más difíciles, hermanos, es cambiar de iglesia. Pero por la causa de Cristo tenemos que a veces salir de nuestra iglesia, ¿verdad? Y como misioneros experimentamos eso, ¿verdad? Pero nunca puedo olvidar lo que dice la hermana Daniela, ¿verdad? Dice, ahora fue difícil cuando salimos y dejamos la familia de la fe allá, pero venimos aquí y ya tenemos otra familia. Y donde vamos tenemos familia ya ahora. Qué bonito, ¿verdad? Y eso es algo que Dios, hermanos, nos ha regalado. Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos. Y por eso la palabra es clara: y sean agradecidos. Sean agradecidos porque ustedes tienen la paz de Dios en su vida, y porque está gobernando en sus corazones, pero también porque ustedes pueden estar en ese mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, mis hermanos. 1 Tesalonicenses 5:18, que es un pasaje muy conocido, ¿verdad? Dice: dad gracias en algunas cosas, ¿verdad? ¿Qué dice? Dad gracias en todo. Gracias en todo. ¿Por qué?
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow, hermanos. Hemos sido amados, hermanos. Hemos sido escogidos primeramente. Hemos sido apartados para vivir para la gloria de Dios como santos, pero hemos sido amados, hermanos, por el Señor. ¿Estás agradecido por la salvación que Dios te ha dado, hermano? ¿Estás agradecido? Es que realmente, hermano, no vas a recibir ningún mejor regalo en esta tierra que la salvación, hermano. Es el mejor regalo. Tú puedes recibir el mejor regalo en esta tierra, hermano. La mejor casa, la lobo que decía el hermano, pero esa se va a quedar aquí. Esa se va a podrir. Esa va a ser destruida. Pero la salvación, la salvación, hermanos, es eterna, hermanos. Cuán agradecidos estamos como pueblo del Señor con nuestro Dios, hermanos, por habernos unido porque un día nos va a llevar a su presencia, hermanos, con seguridad. Realmente, hermanos, si el Señor nos demanda a vestirnos como tales, es porque realmente ya no somos, aunque estamos en el mundo, no somos parte de este mundo, hermanos. Tercer mandato imperativo lo encontramos ahí en el versículo 16. Miren lo que dice la palabra ahí, Colosenses 3, versículo 16. Y creo que esto les va a recordar algo a ustedes, ¿verdad? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿De qué se recordaron ustedes, hermanos, ahorita que leímos ahí? La palabra de Cristo more en abundancia. ¿Será que se acordaron del nombre de la iglesia, no? Interesante, ¿verdad? Qué importante, mis hermanos, es esta vestimenta que debemos de tener. De que la palabra de Dios more o habite en abundancia en nosotros, hermanos. Solo aquí, esta palabra solo se usa aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero sin duda alguna fue una de las enseñanzas más claras durante el ministerio terrenal del Señor. Su palabra, hermanos, debe dirigir nuestras vidas. Pero si no la leemos, hermano, ¿cómo va a dirigir nuestras vidas? Cuán precioso es este libro para ti, hermanos. Cuán precioso es este libro para ti. Este es un regalo, hermanos, de incalculable valor. Todo pasará, dijo el Señor, menos su palabra, hermano. La perfecta palabra de Dios. Qué regalo tan grande tenemos, hermanos. Si no tuviésemos la palabra, hermano, no pudiésemos ser dirigidos por nuestro Dios. ¿Cómo actuar? ¿Cómo tomar decisiones a la luz de la palabra, mis hermanos? La palabra de Cristo more en abundancia, mis hermanos, en vosotros. Y recordé ahorita lo que también decía el pastor Antonio, ¿verdad? La Shekinah, ¿verdad? La Shekinah de Dios es esa presencia misma del Señor, la cual moraba en el tabernáculo, ¿verdad? Que nuestra mente realmente esté llena de ese mensaje del Evangelio. Y que esto nos ayude para poder tomar las decisiones correctas. ¿Qué es lo que lees tú cada día, hermano? ¿Es la palabra realmente tu prioridad? ¿O estás leyendo otras cosas que realmente no alimentan nada? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás pensando? Cuando tú estás saturado de este mensaje, hermano, su paz va a estar en ti. Y el Señor va a dirigir tu vida. Te enseñará, mis hermanos, porque eso es lo que dice la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Y ese es comunicar oralmente un mensaje con la intención de ser entendido por lo que le escucha, pero también exhortándoos. Y eso, mis hermanos, de exhortar es
colocar dentro de la mente de la persona que piense en función de ¿qué? De su palabra, mis hermanos. ¿Qué es lo que debe dirigir entonces la vida del creyente? Su palabra. Porque esa es la voluntad de Dios revelada. Esa es la revelación especial que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tenemos una revelación general, ¿verdad? Ahí están los cielos. Ahí está todo lo que vemos. Pero esta, hermanos, es la revelación especial del Señor. Y si es tan especial para Él, ¿cuán especial debe ser para nosotros, hermanos? Alabado sea el Señor, hermanos, porque la palabra dirige esta iglesia. La palabra es la que está dirigiendo. Estamos tomando decisiones con respecto a lo que dice ella. Y sin duda alguna, hermano, vamos a tener sabiduría, ¿verdad? Dice la palabra de Cristo: mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En toda sofía, dice el original, ¿verdad? Tú puedes ser muy inteligente, pero no sabio. He conocido personas con títulos tan grandes, médicos, pero que no son sabios, hermano. Solo son inteligentes. Pero a la hora de tomar decisiones, ¿qué pasa? Ahí es el problema, ¿verdad? Entonces, solamente del Señor viene la sabiduría, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 1. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y esa sabiduría, mis hermanos, es esa capacidad de relacionarme correctamente con Dios. Y sin duda, también con nuestra iglesia. Esa poderosa palabra, mis hermanos, es la que puede guiarnos en sabiduría en todo lo que nosotros realmente vivimos en ella. Sin esa sabiduría, hermanos, nosotros no pudiésemos ser agradables a nuestro Dios en nuestro actuar. Y me encanta porque el texto continúa y dice, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, pero también cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Mis hermanos, esto es algo maravilloso. Cuando tú estás lleno de la palabra del Señor, vas a querer cantar a tu Dios, vas a querer alabarlo. Mi abuelo llegó a los 97 años sirviendo al Señor. Y siempre me recuerdo que algo que a él le encantaba era cantar, hermano. Y no cantaba al mediodía, cantaba a las 5 de la mañana. Y decía yo, ¿cómo? Abuelo, ¿por qué te levantas tan temprano a cantar? Le estoy haciendo competencia a los pájaros. Porque ellos le cantan a las 3. ¡Wow, hermanos! Pero ese es el estar lleno del Señor, hermanos. Y mire que dice ahí, cantando con gracia. Cantando con gracia, porque realmente es un regalo, mis hermanos. Que nosotros podamos adorar a nuestro Dios, exaltar a nuestro Dios. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Verdad? Todo lo que hacemos, mis hermanos, tiene que ser dirigido por la palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios por la nueva generación de siervos del Señor que son bien cuidadosos en lo que estamos cantando, ¿verdad? A veces, bueno, mis hijos allá en Perú tienen que quitarle algunas cosas que realmente no son bíblicas y aún, hermanos, a los himnos que cantamos. Porque hay frases realmente que no son lo que dice la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios tiene que dirigir nuestra vida, pero también nuestra adoración a Él, ¿verdad? Salmos, aquellos que son inspirados en el Antiguo Testamento. La palabra salmos implica que los creyentes cantaban con un acompañamiento musical. Himnos son canciones de alabanza y de acciones de gracias a Dios. Cánticos espirituales se refiere a expresiones o experiencias cristianas que son aplicadas a la música. Y sin duda, mis hermanos, todo esto tiene que ser por agradecimiento a nuestro Dios. Qué especial, hermanos, es la alabanza a Dios. Es un fruto de nuestro agradecimiento. Es un fruto de labios que confiesan su nombre.
¿Por qué cantamos al Señor, hermanos? Sin duda alguna porque amamos a nuestro Dios, pero también, hermanos, es una preparación para cuando nosotros venimos y compartimos su palabra. Y podemos tener esa actitud de escuchar lo que Dios nos está diciendo, mis hermanos. El vivir con gratitud, mis hermanos, es el pleno reconocimiento de la presencia de Jesucristo a nuestro lado. No es algo místico, ¿verdad? Declarar que Jesús es el Señor. No es nada místico, hermanos. O como cantábamos hace un momento, el canto de la Trinidad, ¿verdad? Tan precioso, sí. Pero no es nada místico, sino que es algo que nace porque nosotros hemos sido vivificados por Cristo, hermanos. No es posible que un hijo de Dios no cante a su Señor, hermano. No viva para su Señor. Y eso es algo que marca la vida del creyente y de su iglesia, mis hermanos. Qué precioso es saber eso. Entonces, mis hermanos, aún en la alabanza tenemos que someterla a las Escrituras. Que las Escrituras realmente dirijan todo, ¿verdad? Que dirijan nuestro hablar, nuestro caminar en Él, las alabanzas, nuestras oraciones, que sean dirigidas por la palabra del Señor, mis hermanos. Que todo controle nuestra vida como creyentes, y eso es lo que dice, ¿verdad? La palabra de Cristo more en vuestros corazones. Pero ¿qué pasa, hermanos, en nuestro tiempo? Muchos de los cristianos no pueden decir honestamente que la palabra de Dios mora y habita abundantemente en su corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no toman el tiempo para leerla, para estudiarla y para memorizarla. Está bien que la leamos, está bien que la estudiemos, pero ¿la estamos memorizando, mis hermanos? No, es que a mí me cuesta mucho memorizar, ¿verdad? Si ni me acuerdo del nombre del hermano, ¿qué voy a andar memorizando un versículo? Estás fallando, hermano. Necesitas memorizar las Escrituras. ¿Para qué? Para que ellas dirijan tu vida, mis hermanos. Para que ellas dirijan tu vida. Hay otro pasaje, hermanos, que es un paralelo aquí a Colosenses y está en el libro de Efesios. Vayamos ahí un poquito al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Efesios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Y mire lo que dice la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, mire, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, hermanos, quiere el Señor que nos relacionemos con Él y con su pueblo. En ese pasaje, mis hermanos, los himnos, los cánticos son una consecuencia natural de la llenura del Espíritu Santo. De estar lleno de Él, pero también de su palabra. Los colosenses, mis hermanos, estaban asimilando la palabra y estaban exaltando al Señor porque estaban llenos de su palabra. Pero también aquí en Efesios vemos que también es un resultado, es un fruto del Espíritu, hermanos, en nuestras vidas. Qué verdad tan preciosa. Sin duda alguna, el cristiano que está lleno de su palabra, mis hermanos, es un cristiano que está lleno del Espíritu también. Pero también es algo interesante, el no vivir llenos o dirigidos por el Espíritu Santo es acompañado muy frecuentemente por la enseñanza superficial de la palabra de Dios. Si realmente nosotros no profundizamos en lo que dicen las Escrituras, no vamos a poder alabar al Señor como se debe también, hermanos.
No vamos a tener esa actitud de admiración, de gozo, de paz. Y aún entre nosotros, hermanos, que la palabra realmente nos mueva a poder animar, a poder exhortar a nuestros hermanos, pero que sea la palabra la que dirija todo esto, mis hermanos. Y mire cómo termina este párrafo de la Escritura, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bien parecido, ¿verdad? Con Efesios, ¿verdad? Cierra de la misma manera. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sin duda alguna, mis hermanos, este cierre de este párrafo nos habla claramente que nosotros debemos de vivir para nuestro Dios. Debemos de vivir para nuestro Dios, reconociendo que la presencia de Dios está con nosotros, hermano. Que nosotros somos habitados por el Señor. Por lo tanto, debemos darle gloria a nuestro Dios. Él es el Señor de nuestra vida. No solamente es nuestro Salvador, Él es el Señor de nuestra vida. Y cuando nosotros le decimos Señor a alguien, ¿verdad? Es porque sabemos que Él está. Que nosotros tenemos un respeto. Que nosotros estamos dando gloria a nuestro Dios. Y sin duda alguna, mis hermanos, cuando nosotros hacemos todo para la gloria de Dios, será reflejado a través de lo que estamos viendo en la palabra de esta mañana. Mis hermanos, si Jesús está a tu lado, tú estás completo. No necesitas nada más, hermano. Pero tienes que tener una relación con Él. Tienes que vivir lleno de Él, mis hermanos. Solamente los hijos de Dios, hermanos, gozan de plenitud, de esa paz, hermanos. Solo los creyentes en el Señor pueden compartir ese amor. Solo los creyentes en el Señor pueden avanzar por la vida con esa esperanza firme, hermano, de que un día estarás en su presencia. Y que vas a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo tú actuaste. El Señor quiere, mis hermanos, que vivamos para la gloria de Él. El mundo puede hacer lo que quiera, hermanos. El mundo puede quejarse, puede hacer lo que quiera, pero tú, si tú estás en Cristo, tienes que vivir dando gracias y haciendo la voluntad de Dios en lo que Él nos ha mandado. Háganlo todo, dice la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Todo lo hacemos para su gloria, mis hermanos. El Hijo de Dios vive su vida para Jesús. El creyente perseverará a pesar de las dificultades. Siempre le dará gloria a Dios, mis hermanos. ¿Esa es tu actitud cada día? ¿O te quejas con las dificultades? Hermanos, Dios quiere que le demos gracias, porque aún en las cosas más difíciles de tu vida, el Señor está en control. Amén. Él es soberano, mis hermanos. Sabemos lo que dice Romanos 8:28, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero tenemos que recordarnos, ¿verdad?, cuando vienen las cosas difíciles, porque son parte de su plan, mis hermanos. Hay gracia, mis hermanos, aún en medio de las dificultades. Ese es el libro que estamos, esa es la carta que estamos viendo allá en Supe, primera de Pedro. Hay gracia, mis hermanos, en medio de las dificultades. Como dice aún Filipenses, ¿verdad? 1:26, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que padezcáis, que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Aún las dificultades, mis hermanos, son parte del plan de salvación en nuestras vidas, para que el Señor nos vaya perfeccionando cada día, mis hermanos. Tenemos que dar gracias, hermanos, y claramente dice el pasaje, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Él
es el que intercede por nosotros, mis hermanos. No es María, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? En la carta a los colosenses eran los gnósticos los que estaban presionando a los colosenses, ¿verdad? Era lo que lo presionaban, que deberían invocar otras cosas aparte de Jesús. Ángeles o algo otras cosas, pero realmente el único que puede interceder a nosotros ante el Padre es ese nombre que es sobre todo nombre, mis hermanos. El Señor Jesús. No olvidemos esto, es algo muy importante. Él es el que descendió del cielo, el que se humanó, que vivió una vida perfecta y se entregó en una cruz, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos vida, para anular el acta de los decretos que nos condenaban, mis hermanos. ¿Será que hay manera, hermanos, de poder agradecer al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros? ¿Será que habrá alguna manera que nosotros podamos pagarle al Señor todo lo que ha hecho por nosotros, mis hermanos? No hay manera. Gracias a Dios, mis hermanos, porque Él nos ha escogido para su gloria, para su alabanza. Nos ha dado una vida nueva. Ya hemos sido perdonados, mis hermanos. Tenemos la victoria en el Señor. Sabemos que un día estaremos en su presencia. Él regresará por su pueblo. Pero realmente le estamos esperando, hermanos, como tales. Estamos viviendo realmente honrando su nombre, exaltando su nombre en todo lo que hacemos. Es un gran privilegio ser hijos de Dios, hermanos. Es un gran privilegio. Pero realmente estamos honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestra vida. ¿Cómo nos estamos vistiendo como sus hijos, mis hermanos? El pasaje es claro esta mañana. Vístete porque has sido escogido, santo y amado. Has sido apartado. Vístete con la paz de Dios y que esta paz gobierne tu corazón. El número 3, vístete con la palabra de Cristo. No es difícil recordar esto, ¿verdad? Mandato, ¿verdad? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando pensamos realmente tu vida, ¿cómo está tu vida, hermano? ¿Realmente estás dando estos frutos? ¿Te estás vistiendo intencionalmente como un hijo amado de Dios? Esta es la manera, hermanos, que Dios nos ha dejado. Que nos vistamos con estas actitudes, con estas características para que su nombre sea glorificado, pero también para tu bendición. Es para tu bendición. Ahora, si tú no has nacido de nuevo, hay problema, porque no puedes manifestar esto. Aunque tú quieras, si tú no has nacido de nuevo, si tú no te has entregado a Cristo, no puedes manifestar estas actitudes. No puedes. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Es algo que viene al tener esa relación con Cristo. La iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo. La iglesia puede manifestar y debe manifestar estas actitudes. ¿Por qué? Porque realmente Él es el que está gobernando nuestras vidas. Tenemos que poner esa confianza de que aunque a veces fallamos, podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame, yo no quiero vivir así. Yo quiero honrarte con mi vida. Para concluir, la vida cristiana, mis hermanos, es una vida llena de Cristo diariamente. Es una vida llena de Cristo diariamente. El Hijo de Dios mostrará de manera evidente lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Tiene que mostrarlo, hermanos. El cristiano que vive para Cristo le honra y le agrada en todo lo que hace. Pero pone en práctica todas estas actitudes propias, hermanos, de la nueva naturaleza que hemos recibido. Si tú estás en Cristo, tú puedes manifestar estas actitudes. Pero si no estás en Cristo, hermano, ven a Cristo, ¿verdad? Ven a Cristo y tu vida va a ser transformada. El cristianismo verdadero, mis hermanos, no es seguir una religión, no es seguir una denominación, no, sino tener una relación con el Rey de Reyes
y Señor de señores. A Él sea la gloria en su iglesia, mis hermanos. Amén. Padre.